Ha llegado la mujer Astro Toilet y Boom apareció y no lo viste. Si quieres saber todos los secretos, quédate hasta el final del video. Bueno, ahora sí me callo y comenzamos con el video. Bueno, comenzamos viendo al cameraman científico que nos hace un gesto de like. Sí, esto es la parte anterior. Pero bueno, después podemos ver a un TV Man que ahí está recogiendo a un Astro Toilet y ahí podemos ver a un cameraman sin brazos. Bueno, este TV Man dice que se olvide de ellos, que son inútiles, refiriéndose a los cameramans que están tiesos. Sí, entonces ahí podemos ver cómo los TV Man se llevan a los Astro Toilet. Podemos ver a la TV Woman y al TV Man le dice que se deje de preocupar por esa cosa inútil. Y ahí podemos ver que el TV Man se lleva a este toilet. Entonces ahí podemos ver a un TV Man que se lleva otro Astro Toilet. Y ahí nos acercamos. Pero después el TV Man nos dice aléjate, carnada o forraje. Eso es lo que nos dice el TV Man. Entonces ahí el TV Man se va, sí, se teletransporta y podemos ver que está lloviendo. Entonces ahí podemos ver cómo se va. Entonces ahí podemos ver a ese cameraman que tiene los brazos cortados. Entonces ahí podemos ver a este cameraman que vimos en la parte 1 también. Y ahí tiene el arma para sacar los parásitos. Entonces podemos ver ahí al large cameraman que se arregla el brazo. Entonces ahí podemos ver que nos llama para que nos acerquemos. Y ahí nos muestra la tablet. Y ahí podemos ver algo. Ahí podemos ver al Large TV Man y hay unos Speakerman bailando. Y ahí que se están acercando varios cameramans. Pero el Large Cameraman les dice apúrense imbéciles, literalmente antes que nos pille o que nos vuelva a ver. Entonces ahí podemos ver que el Large Cameraman apunta a un lado. Sí, ahí apunta ya. Y aquí podemos ver a un toilet, a un Skibidi Toilet. Y ahí podemos volver a verlo. Entonces ahí podemos ver que está la Strider Cameraman, la araña Cameraman. Y ahí podemos ver a un Skibidi Toilet. Entonces ahí lo podemos ver. Y ahí rápidamente corremos. Y ahí agarramos a este cameraman que no tiene brazos, ya el Among Us. Entonces ahí lo metemos. Entonces ahí nos subimos. Y ahí nos quedamos. Y ahí también subimos estos dos cameramans más. Sí, los subimos a la Skibidi Toilet. Entonces aquí los podemos ver. Y es uno, el que está al lado izquierdo, tiene un brazo menos. Entonces ahí podemos ver que hay más Astro Toilet que empiezan a atacar. Pero el Large Cameraman empieza también a atacar a los Astro Toilet. Entonces rápidamente nosotros nos vamos. Y ahí podemos ver la araña Cameraman que se va con el Large Cameraman. Entonces rápidamente nosotros nos vamos. Y ahí podemos ver que nos persigue un Astro Toilet. Pero nosotros con nuestra nueva arma le empezamos a disparar. Sí, pero este después nos deja de disparar. Entonces ahí podemos ver el viaje, que ahí viene otro Astro Toilet y le empezamos a disparar. Y el Skibidi Toilet también le dispara. Entonces ahí podemos ver que le empezamos a disparar. Y ahí podemos irnos. Sí, ahí podemos ver cómo estamos yendo. Y aquí podemos ver la cabeza de este Skibidi Toilet. Pero ahí viene un cameraman que saltó hacia este Skibidi Toilet. Entonces aquí podemos verlos. Y ahí podemos ver mucho fuego. Y ahí podemos ver ese Astro Toilet. Que sí, es muy parecido al Glitch Astro Toilet. El Glitch Skibidi Toilet. Entonces algo verde le dispara y cae. ¿Será Boom? No sé, yo creo que no. Entonces ahí podemos verlo. Hay un toilet y hay fuego. Y ahí podemos ver otro Astro Toilet. Pero algo también le pega. Era como un toilet. Eso es lo que yo vi. Entonces ahí avanzamos y avanzamos. Entonces ahí podemos ver que hay una casa grande. Entonces ahí podemos verlo.
Y ahí podemos ver que cae algo grande. ¿Será un Skibidi Toilet? Y ahí podemos ver que hay mucho fuego. Entonces ahí podemos ver lo que era un Astro Toilet, que sí, nos dispara y ahí nosotros nos caemos del Skibidi Toilet y quedamos muy mal heridos. Entonces ahí podemos ver cómo saltan los cameramans y ahí podemos ver al Skibidi Toilet y a un cameraman que está pidiendo ayuda. Bueno, el Skibidi Toilet seguramente ya está tieso, igualmente que el cameraman, ya que le llegó un disparo de seguramente ese Astro Toilet. Entonces ahí podemos verlo, que nos mira. Pero rápidamente nosotros empezamos a correr igual que esos cameramans, que son 3. Entonces ahí podemos ver que hay un cameraman está con un poco de fuego. Y ahí rápidamente vemos hacia atrás. Y ahí podemos ver que se acerca rápidamente a un Astro Toilet que se tumba el puente. Sí, así de fuertes son. Pero nosotros algo no pasa. Sí, quedamos muy mal heridos. Bueno, entonces aquí podemos ver que nos paramos y vemos el cameraman de antes y a un Skibidi híbrido que también estaba encima del Skibidi Toilet. Pero ahí podemos ver 3 cameramans que están muy asustados y podemos ver que está lloviendo y hay mucho fuego y ahí podemos ver a este Astro Toilet que viene rápidamente. Entonces ahí literalmente nos ve, pero algo se escucha. Viene otro Astro Toilet que no sé su nombre, pero aquí podemos verlo, que es diferente a los demás. Es un nuevo Astro Toilet. Pero ahí empezamos a correr, igual que este Skibidi híbrido. Pero bueno, aquí se esconde un secreto, ya que DaFuqBoom está aquí en el lado izquierdo. Y ahí podemos ver que hay otro Astro Toilet. También podemos ver DaFuqBoom que está en esa casa, en la ventana. Entonces aquí podemos ver que hay árboles, estamos en el bosque. Y ahí podemos ver otro Astro Toilet, que creo que ese es el Astro Toilet Interceptor. Entonces ahí podemos ver que está este Skibidi híbrido. Y bueno, tira el lanzacohetes ya que no hay nada que podamos hacer. Seguramente así está este Skibidi Toilet, ya que viene la mismísima la mujer Astro Toilet, que sí, tiene 4 tentáculos magnéticos y ahí nos tira literalmente el cuerpo del Skibidi Toilet híbrido, que ahora no sé qué es ahora, ya que está hecho pedazos. Entonces ahí podemos ver al cameraman de antes, que ahí literalmente nos ve fijamente y nos hace el gesto de like, ya que se está despidiendo. También la Astro Woman literalmente lo agarra y también con otro Skibidi Toilet que también atrae con esos literalmente tentáculos, los choca y ¡pumba! Literalmente los hace explotar o los fusiona. Algo raro, literalmente, pero nosotros rápidamente le disparamos justo en un tentáculo, pero no le hace nada. Ella atrae nuestra arma y ahí nos ve literalmente con esa cara tan hermosa. Pero no, eso no, ya. Entonces ahí literalmente nos atrae también a nosotros, pero nosotros no nos podemos agarrar tristemente. Este será el final de Large Cameraman. Entonces ahí podemos ver que nos atrae literalmente con su belleza. Bueno, eso no, ya. Entonces ahí podemos ver todos los árboles y ahí podemos ver un tentáculo y ahí podemos ver ese que es un spoiler. Entonces ahí literalmente nos ve y podemos ver que también tiene tatuajes, o mejor dicho signos, y nosotros le hacemos el dedo, sí. Entonces ahí literalmente por castigo nos arranca el brazo. Y ahí podemos ver que está sonriendo. Entonces ahí podemos ver que nos saca el otro brazo y también nos saca las 2 piernas. Y ahí sale un poco de sangre. Entonces ahí podemos ver el suelo y también, bueno, sale algo que es por su belleza, Entonces ahí podemos verla y ahí ella dice Skibidi. Sí, eso es lo que ella dice. Entonces ahí podemos ver un tentáculo y ahí podemos ver un Skibidi Toilet que tiene un rayo láser,
le dispara a la Astro Woman, pero ella se cubre con un escudo. Literalmente nos tira para el suelo. Y ahí podemos ver que empieza a pelear y a tirarle rayos láser a este Skibidi Toilet. Entonces ahí lo tira para el suelo a este Skibidi Toilet. Y ella empieza a tirar con sus ojos rayos láser, sí. Y ahí podemos ver cuánta sangre, sí. Y ahí podemos ver cómo lo destruye por completo. La cabeza quedó destruida por completo. Entonces ahí podemos verla, que es bien poderosa. Entonces ahí literalmente, rápidamente se acerca el UFO Toilet, sí. El Omni Astro Toilet. Entonces ahí le empieza a hablar a la Astro Woman, sí, que literalmente tienen un parecido igual que al capítulo 60, si no mal recuerdo. Entonces aquí podemos verla. Y esta escena es igual a la del episodio 60, cuando el Omni Astro Toilet habla con el G-Toilet. Entonces ahí le empieza a hablar, pero no se entiende, ya que literalmente está en inglés. Entonces él literalmente nos ve y rápidamente empieza a hablar, pero rápidamente se va. Sí, se va. Y ahí podemos ver literalmente el cuerpo del Skibidi Toilet. Entonces ahí podemos verla. Y ahí nos ve con esa cara hermosa que nos guiña el ojo. Y después ella rápidamente se va. Sí, literalmente se va. Entonces ahí podemos ver otro Astro Toilet, que ahí podemos verlo cómo destruye esos edificios. Podemos ver el poder de los Astro Toilet. Y ahí podemos ver que nos empezamos a quemar. También nos aparece el Critical Damage, literalmente daño crítico. Sí, ya que seguramente ya vamos a estar a punto de quedarnos tiesos. Y ahí podemos ver cómo nos quemamos y este cameraman sufre ya que no pudo estar con la Astro Woman. Bueno, y si te preguntas ¿dónde está Da-Fog Boom? Bueno, Da-Fog Boom está en la ventana de la casa que están viendo en pantalla. Bueno, ¿y qué te pareció la parte 2 del episodio 76? Déjamelo saber en la caja de los comentarios. En mi opinión fue muy bueno, pero lo que más me gustó fue la mujer Astro Toilet. Bueno, sabemos que ha llegado la duquesa Astro Toilet y los TV-Man no están muy felices. Bueno, espero que te haya gustado el video y si es así, no olvides suscribirte y dejar tu like. También en pantalla te dejaré el video al análisis de la anterior parte, la parte 1. En pantalla te voy a dejar ese video para que lo vayas a ver, para que así sepas todos los secretos de la parte 1. Bueno, aquí me despido y chao chao.